Bueno, chicos, creo que ha sido un tiempo de crecimiento para todos. Durante este semestre hemos visto que ha pasado muy rápido el tiempo y al menos para mí, en lo personal, me he sentido muy bendecida de ver el crecimiento de quizás los más cercanos, los que no son tan cercanos, porque veo que el Señor nos está moviendo a crecer más en Él, a tener más tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Y creo que cuando uno busca del Señor en lo personal, en lo íntimo, se ve reflejado en el culto de los viernes, en el culto de los domingos o en cualquier instancia en la que nos podamos reunir. Para el día de hoy, el Señor puso en mi corazón hablar un poco de uno de los atributos más importantes del Señor, que es la santidad. Por lo general, cuando hablamos de santidad o ser una persona santa, siempre se ha relacionado, al menos en lo juvenil, al tema de guardarse en intimidad y lo asociamos generalmente a la sexualidad, de mantenernos puros, de cuidar esta parte íntima que vamos a entregar cuando nos vayamos a casar. Pero la santidad no es tan solo, eso es una pequeña parte, porque en realidad uno de los atributos más importantes del Señor es que Él es santo. Dentro de la palabra podemos encontrar en diferentes párrafos de la Biblia, y como por ejemplo en Apocalipsis, no se refieren a Dios como nombre, sino que se refieren al santo. En el Antiguo Testamento también se refieren al santo de Israel. Por ende, este es uno de los atributos más importantes. Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él fue capaz de ordenar todo lo que tenemos, el cielo y la tierra, separó a la luz de las tinieblas. Es una persona que es único en dar vida a lo que está muerto, restaurar lo que está roto y darle una belleza única. Y eso, al hacerlo un ser completamente único, significa que Él es santo. La santidad para nosotros, si lo pudiésemos dar un significado, significa separar y purificar. Por lo tanto, nosotros, como dice en el Nuevo Testamento, que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, somos personas que se tienen que separar y apartar en un tiempo íntimo con el Espíritu Santo. Cuando yo vivo una vida de intimidad con el Señor, me acerco a su santidad. Por lo tanto, la santidad va a producir en mí temor, reverencia y honra. La santidad o vivir la santidad del Señor me va a impulsar a tener una relación íntima. Y me alegraba mucho mi corazón la hermana que se acercó a dar la palabra de que la mesa estaba servida, porque eso significa el tiempo de intimidad con el Señor, el sentarte a la mesa y conversar de cara a cara. Y la base para poder relacionarnos es justamente el ejemplo o la revelación que le entregó el Señor a nuestra hermana. Sentarte a la mesa a conversar con el amado de tu alma. Un ejemplo, si pudiésemos ejemplificar la santidad de alguna forma, por ejemplo, tenemos el sol. El sol es una de las fuentes de vida de nuestro ecosistema. Y a medida que yo me acerco al sol, ¿qué es lo que va a pasar? Pregunto, si yo me acerco mucho al sol, voy a quemarme. ¿Por qué? Porque el sol emana calor. Y asimismo se produce con la santidad. Al yo acercarme a ambientes de santidad o a la santidad del Señor, todo lo que es impuro en mí es quemado. Dentro de la palabra del Señor encontramos entre Éxodo a Levítico que el pueblo de Israel construye el tabernáculo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y se dividía en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro de los atrios era como el lugar o punto en común donde se hacían sacrificios
y era la fuente de vida para los israelitas. Está el lugar santo, donde, ojo, aquí solamente los sacerdotes o los que servían en el templo podían presentar culto a Jehová. Y este era un punto al acceso hacia la presencia de Dios, que es la parte como más interior del tabernáculo, que es el lugar santísimo. Que aquí el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de una vez al año presentar ofrenda ante Dios para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Y aquí me quiero detener un poco porque, siendo sumo sacerdote, yo me imagino que era una tarea ardua y difícil, pero también era un momento en el año en el que el sumo sacerdote no sabía si iba a volver con vida o si se iba a morir. Porque al estar la presencia de Dios, si ese sacrificio no era agradable para la expiación de los pecados, el sumo sacerdote moría. Gracias a Dios vivimos en la gracia y eso no nos pasa actualmente. Pero hay una persona dentro de la Biblia que quiero que abran sus Biblias o sus celulares y que vayamos a Isaías 6, 4, versículo 4 hasta el 6. En el contexto en el que Isaías escribe esto, es que tiene una visión mientras él oraba. Isaías era un profeta, que su historia se comienza a desarrollar en el contexto en el que el rey Usías muere. Y el rey Usías fue una persona que deshonró la presencia del Señor, porque se atribuyó funciones que no le correspondían. Como estábamos hablando, el sumo sacerdote era el indicado de presentar el incienso y estar en la presencia de Dios, pero entró yo me imagino, un ego o una altivez de corazón tan grande en Usías que él dijo: yo siendo rey sí puedo presentarme en ese lugar y no va a pasar nada. Pero la Biblia nos cuenta que ese error lo lleva a la muerte. Y el Señor dice: por cuanto prendiste el incienso en un lugar donde no te correspondía, asumiendo una función que no te correspondía, lo mató. Y dentro de este contexto, Isaías, tengan en cuenta, presente de lo que había pasado con el rey Usías, él tiene una visión y su visión es tan grande que él cree que está en el templo. Y vamos a leer Isaías 6, versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Pasamos al siguiente. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí se produce un conflicto en Isaías, porque es: ¿cómo estoy mirando al Rey de los ejércitos y aún no me pasa nada? Y empieza un conflicto interno. Y él, al ser un profeta, era un hombre que guardaba su intimidad con el Señor y también era conocido por ser una persona íntegra delante del Señor. Y él sabe que él no tiene que estar ahí, porque no era el rol que el Señor le había entregado. Vamos al versículo siguiente. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas delante del trono del rey. Pasemos al siguiente. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que pasa hoy día es que estamos ante el trono de la gracia. Jesús recibe el castigo de nuestros pecados, ya no hay que hacer un sacrificio anual. La santidad del Señor permite que nosotros también hoy día podamos ser santos. Y al ser santos tiene que haber un proceso de purificación en nuestras vidas, porque así como Él es santo, nosotros podemos ser santos. Mientras más nos acerquemos, podríamos decir que su presencia es peligrosa, pero como les explicaba recién, al estar en este nuevo periodo en el que Jesús toma el protagonismo,
no nos vamos a quemar porque somos impuros, sino que su presencia es buena para nuestro espíritu, porque el Señor va a comenzar a sacar a la luz, a medida que nos vayamos purificando y siendo santos, cosas que no tienen que estar en nuestra vida para poder llegar al máximo punto de santidad. La palabra dice que tenemos que ser como Jesús, pero también tenemos condición pecadora. Pero la meta es que todos los días podamos tener un corazón arrepentido y tiempos de intimidad con el Señor. Vivir en la búsqueda de esta santidad va a producir muchas cosas. Por ejemplo, la santidad me lleva a tener obediencia. La obediencia trae bendición. Y así un montón de beneficios, si pudiésemos verlo de alguna forma, porque esta búsqueda de la santidad llega a un objetivo principal que debiese tener todo cristiano, que es arder en pasión por Jesús y su presencia. En Deuteronomio 10, del 12 al 15, el Señor le hace esta pregunta al pueblo de Israel: ¿qué es lo que quiero yo de ustedes? Y les dice: que vivas de la manera en que me agrada y que me ames y me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor, que hoy te entrego para tu propio bien. Y muchas veces la desobediencia es solamente traspasar los límites que Dios estableció. Porque yo les pregunto, ¿qué sentido tiene obedecer al Señor? ¿A Dios le beneficia que nosotros le obedezcamos? Dios, siendo rey, siendo el creador, no nos necesita. Pero mi obediencia va de la mano de la adoración. Y la adoración no es para que el Señor sepa que yo lo necesito, sino que la adoración es para recordarle a mi alma cuánto yo lo necesito. Por eso nos juntamos a adorar al Señor. Y hay algo que alegraba mi corazón, que siempre pasa que nos ven ponernos de acuerdo generalmente con los temas, porque siempre nos estamos coordinando. Y yo dije, chuta, esta canción pega. Y empecé a tocar. Y me di cuenta que el Seba empezó a tocar lo mismo. Y después me di cuenta que el Igna estaba tocando lo mismo. Y eso es la unidad en el espíritu. Y ese es el resultado de una vida en intimidad. No estoy poniéndonos de ejemplo, lo explico, de que nosotros estamos viviendo una vida en intimidad y el resto no. No. Solo estoy diciendo que con ejemplos así debiese motivarnos a que esto no tan solo pase desde este lugar. Que seamos capaces que en la adoración, a través de la intimidad que tenemos con el Señor, quizás el canto va a salir de ustedes y nosotros nos vamos a sumar a lo que la congregación está cantando. Sabemos que esta es nuestra función, pero hay algo que el Señor me ha enseñado en este tiempo, es que en los temas del Espíritu Santo no hay que tener lógica. Si estamos apegados a la lógica, a que esto tiene que ser de una forma y que esto debiese ser de A, B o C, el Espíritu Santo no actúa. Y aquí quiero darles un ejemplo, es que cuando me introduzco en estos ambientes de santidad y el Señor requiere de mí la obediencia y la adoración, muchas veces como jóvenes no queremos dar esos pasos, porque no es cómodo. No es cómodo que el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que abandonar o por qué nos tenemos que apartar. Hoy día vemos que hay muchas opciones de poder estar afuera. Quizás alguien debe estar pensando, chuta, podría estarme juntando con mis amigos un viernes, podría estar en mi casa viendo películas porque hace frío y el clima está perfecto para eso, o vamos metiendo excusas. Y me pierdo lamentablemente de momentos en familia que son súper necesarios para nuestra vida espiritual. Y aquí quiero dar un ejemplo y le voy a pedir ayuda al Germán, si pudiese venir. Que no quiero decir que si hay algún voluntario, porque después como que todos me quedan mirando y como que nadie se para. Entonces mejor designamos a alguien. Cuando la palabra te confronta,
Porque la Biblia, cuando tú la comienzas a leer y comienzas a indagar, la Biblia te va a confrontar. Por más que estés llevando o haciendo lo que está moralmente correcto, la Biblia te va a confrontar porque siempre hay algo que nos va a faltar. Pero el error recurrente en nuestra generación es lo siguiente. Voy a leer esto, que era Deuteronomio 10, 12, 15. Ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas la manera en que me agrada, que me ames, que me sirvas de todo tu corazón. Y me quedo con él. Mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor te eligió para darte su amor. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Que a veces te puedo ir a sentar. Que a veces en la administración me distraigo cuando el Señor me dice, necesito o te pido que me obedezcas, pero me tapo los oídos y me quedo solo con la parte bonita de te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y lamentablemente la vida no funciona así. El desarrollo de la tecnología, que esto yo siempre lo repito, nos ha hecho muy mal, porque creemos que venir acá, un culto, es un canje para obtener lo que yo quiero y no lo que Dios me quiere entregar. Porque si yo vivo en un ambiente de santidad o procuro buscar la santidad, voy a entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, de que tal amistad no me conviene, que cierta decisión que estoy tomando no me conviene. Porque a veces transformamos los cultos en un canje de venir a negociar y a venir a pedir lo que nosotros creemos que necesitamos. Cuando en realidad el Señor estableció el día de descanso para tener un tiempo de intimidad con Él y poder contemplarlo. Y lo hemos perdido y lo hemos reemplazado por un montón de cosas, programas y estructuras, y nos sorprendemos cuando decimos, hoy el Señor nos quebró el programa, el Espíritu Santo hizo lo que quiso. Porque en realidad el origen de juntarnos es que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera, no lo que yo quiero. Nuestros pastores nos han indicado al grupo de música, porque funcionábamos con listado, que si bien es una buena herramienta, pero la indicación fue, dejen de funcionar con el listado porque el Espíritu Santo necesita libertad. Y en este proceso hemos metido en una cajita al Espíritu Santo, casi como en la película de Aladín, que yo froto la lámpara y quiero que me cumplan los 3 deseos y ya. Y lamentablemente, vivir un ambiente de santidad requiere pagar un precio. Requiere que yo sea constante. Y cuando el Señor me mostraba de que hay que pagar un precio para vivir en un ambiente de santidad, el Señor me lo llevaba a este ejemplo. Nuestros pastores tienen una biblioteca muy grande de libros. Y yo me acordaba que la pastora Angélica siempre apartaba una parte de su sueldo para comprar libros. Siempre estaban llegando libros a la casa. Y yo creo que ese debe haber sido un proceso de 5 años, que hoy día es una muy linda biblioteca que se complementó también con el pastor Eliu, que también es muy bueno para comprar libros que llegan a mi casita. Y una biblioteca muy, 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 muy grande. Y el Señor me indicaba lo siguiente: piensa cuánto tiempo ellos invirtieron en trabajar, en buscar esos libros y en poder armar esta biblioteca. Asimismo pasa con nuestro proceso de poder crecer en santidad con el Señor. ¿Y saben por qué no buscamos de la santidad del Señor? 1, porque hay un precio el que no estamos dispuestos a pagar, porque nos aburren las formas de buscar santidad, porque requiere de tiempo que no quiero invertir porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Y saben por qué vivimos dificultades? ¿O por qué a veces estamos en un proceso de mucha dificultad y mucha prueba? Porque el Señor sabe que si no te pone muchas dificultades, tú no vas a tener un tiempo de intimidad y no vas a doblar tus rodillas. Porque si no es por amor, va a ser a través de las pruebas. Y me hacía pensar en un proceso que yo viví hace un tiempo.
A finales de 2022 me diagnosticaron depresión y trastorno, como no era de pánico, sino como que me daba ansiedad tener una crisis de ansiedad. Era muy extraño. Era como que yo me ponía ansiosa porque sabía que algo me iba a pasar, pero como que viví en ese limbo varios meses. Y yo, pucha, Señor, ¿por qué está pasando esto? Porque uno siempre le trata de buscar como la lógica. Y con el tiempo, ahora mirando en perspectiva, pienso que quizás en ese tiempo yo no estaba invirtiendo tanto en mi relación con el Señor. Porque cuando yo invierto tiempo en mi relación con el Señor y busco de su santidad, me es más fácil canalizar esa ansiedad. Porque tengo la palabra, y la palabra refuerza mi identidad como hijo de Dios. Y la ansiedad no me puede ganar, porque yo soy un hijo de Dios. Y a través de la sangre de Cristo, el Señor ya venció todo eso. El Señor me hacía pensar, hoy igual como que del otro lado, para que los vamos a nombrar, es como a veces irrisorio que peleen con nosotros porque nosotros tenemos al Señor. Es como una batalla que uno sabe que no van a ganar. Pero a veces nosotros le damos más poder a aquellos que nos intimida que reforzar de quiénes somos hijos. Y el secreto de poder una vida fructífera en el Señor es poder dar todo lo que tenemos, de sentarnos a la mesa, dar todo por amor. Porque si Él fue capaz de entregar su vida por amor, nosotros también debiésemos acercarnos por amor. Porque, ¿cómo te sentirías tú? Y yo sé que quizás algunos han vivido esta experiencia con sus amigos, cuando hay un tipo de persona que se acerca a ti solo para obtener un beneficio. Se siente feo. Y si lo doy vuelta y pienso que esa persona soy yo, y a la persona que le están sacando el beneficio es el Señor. El Señor es un Dios todopoderoso, pero también siente. El Señor se acerca a aquellos que quieren darlo todo desde su interior. Y la búsqueda tiene que ser una actitud voluntaria e intencional. Si hoy día nos preocupamos de buscar tiempos de intimidad, eso va a traspasar a nuestras generaciones, porque así como se transmiten las maldiciones generacionales, tu proceso de santidad puede bendecir a toda una generación. Porque lo que el Señor quiere en estos tiempos es una generación santa. Porque si pensamos que la gente en el mundo tiene necesidad y que tenemos que salir a hablarles, ¿cómo lo vamos a conseguir si no tenemos un tiempo de intimidad con el Señor y no sabemos lo que Él le quiere entregar a la gente? Porque podemos hablar del plan de salvación, podemos presentar a Cristo, pero ¿qué pasa si te encuentras con una persona que el Señor quiere ministrarle una cosa en específico? No vamos a saber qué hacer. Esta decisión de poder buscar al Señor es algo que se tiene que vivir todos los días de nuestra vida. Porque así, como les explicaba, puedo traer bendición o puedo transmitir el pecado a la generación que sigue. Y ahora yo te pregunto, ¿qué le estás dejando a la generación que sigue en este tiempo? Por lo general, cuando se mueren los papás o los abuelos, yo siempre escucho, el mejor legado que dejó esta persona fue que conociéramos a Cristo. Y sería bonito que nos recuerden así, como esta persona era una persona de fe, una persona que lo entregó todo por el Señor. Y aquí yo te quiero poner dos personajes para que veamos la diferencia de una persona que honra la santidad del Señor y una persona que se acostumbró a la santidad y fue una persona irreverente ante la presencia del Señor. Por un lado tenemos a David, que fue una persona llena del Señor, pero también fue una persona muy mala. Si leemos la palabra, fornicó, adulteró, codició mujeres que no eran suyas, ideó planes para poder quedarse con mujeres que le pertenecían a otros hombres, y así un sinfín de cosas que quizás algunos se pueden sentir identificados. Pero David, ¿qué tenía? Un corazón transparente para reconocer su error delante del Señor. Y el Señor, si pudiesen poner 2 de Samuel 20, capítulo 11, versículo 12. David, dentro de todo lo que él pudo vivir,
Y al estar constantemente en la presencia del Señor, fue una persona que logró ser rey, logró ser arquitecto, logró liderar un ejército, logró levantar un altar al Señor, que es algo que se extiende también hoy día a nuestras generaciones. Yo no sabía esto, pero estudiándolo lo encontré. David crea un sistema financiero para que los reinos pudiesen tener ordenados los dineros. Y si tú te preguntas, ¿cómo consiguió David todas estas profesiones? Pasando tiempo con el Señor, pasando tiempos de intimidad. Segunda de Samuel 20, versículo 11. Dice, y un hombre de... A ver, creo que me equivoqué. Lo tengo por acá. Me equivoqué de cita, pero bueno, en la cita textual, Dios le promete a David que sus generaciones van a ser fructíferas, que su hijo iba a lograr construir un templo, que su hijo iba a ser la persona más sabia de la tierra. Y ese rey era Salomón, la persona más sabia que destaca la Biblia. Y hasta el día de hoy, piensen de qué forma el Señor bendijo la generación de David, que si buscamos la genealogía de Jesús, Él pertenece al linaje de David. ¿Se imaginan el nivel de intimidad que debe haber tenido David para poder lograr una conexión con Jesús de forma generacional? Y eso solo fue el resultado de quizás haberse sentido pecador, que el Señor usara profetas para poder exhortarle de sus errores. Fue el arrepentimiento y el estar constantemente buscando la santidad del Señor. Y con esto te quiero animar a que de repente pasa que decimos quiero solucionar esto y después voy a ponerme las pilas con el Señor. ¿Y qué pasa? Como voy a solucionar esto y de verdad me voy a poner las pilas. Pero hoy día te quiero animar que te sigas acercando a ese ambiente de santidad. Porque a medida que tú te vayas acercando, te doy por seguro que el Señor te va a dar el valor para poder enfrentar aquellas cosas que no quieres enfrentar y para solucionar lo que no quieres solucionar. Porque como le explicaba con la metáfora del sol, a medida que me voy acercando, esa presencia va a ir quemando todo lo impuro que hay en mí. Y probablemente voy a seguir pecando, me voy a seguir equivocando, pero una persona que refleja santidad y que vive la santidad del Señor, sabe que su pecado no lo define. Porque tiene clara su identidad en el Señor. Por otra parte, tenemos a Elí, que era sacerdote, que vivía en el templo. Y Elí se acostumbró a la santidad del Señor. Y ese fue un error súper grave, porque él no supo traspasar lo que significaba realmente el amar al Señor a su generación. Porque sus hijos profanaron el templo, hicieron lo que quisieron. Después pueden buscar la historia. Y Elí fue alguien que deshonró la presencia del Señor. Y el Señor le hizo muchas promesas a Elí. Pero a diferencia de David, el Señor le dice, por cuanto no supiste traspasar el legado a la siguiente generación, lo estoy parafraseando para que puedan entenderlo, el Señor los mató. ¿Entienden como el significado de por qué es importante lo que estamos haciendo hoy día? No es que tengo que venir al culto por venir. ¿Cuál es la intención o tu intención de haber llegado el día de hoy acá? Y te pido que te lo plantees en tu interior al desarrollo de la administración, porque es súper importante con la actitud que vamos desarrollando con el pasar del tiempo. Vengo por costumbre, vengo porque viene alguien que me cae bien o porque la iglesia se transformó en un club social. Vengo en realidad a adorar al Señor. Vengo en realidad porque solo me mueve el servir. Porque si estoy solo sirviendo no tiene sentido tampoco. Porque en realidad todo lo que yo hago tiene que estar basado en el primer mandamiento, de amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda la intencionalidad que hay en mi interior.
esta búsqueda de intimidad va a determinar dónde voy a estar mañana. Y piensa en el paralelo en el proceso de tu vida, porque Eclesiastés habla que el hombre pasa por arriba, después pasa por abajo, en todos los procesos que has vivido en tu vida, y piensa hasta dónde ha llegado tu proceso de santidad y qué es lo que has vivido y cómo estuvo tu vida espiritual en aquel tiempo. Quien mucho ora, mucho depende del Señor. Y si perdemos el interés, como lo hizo Elí, vamos a revelar nuestra autosuficiencia en decirle al Señor: Señor, yo esto lo puedo hacer sin ti porque yo tengo la capacidad, los talentos y los dones para poder resolver cosas. Y aquí hay algo súper importante que el apóstol nos ha enseñado. La oración mueve la mano del Señor. Y la actitud con la que yo vengo al culto desata o paraliza los movimientos de Dios. Necesitamos usar herramientas, cada uno en lo personal, lo que el Espíritu Santo te vaya revelando, para que den efecto permanente y profético. Porque lo que tiene que pasar en la alabanza es que se tiene que desarrollar un ambiente profético. Porque Maite nos explicaba en el grupo de oración, la adoración produce una conexión entre el cielo y nosotros. ¿Te imaginas lo que es que el Señor esté en el cielo? Y me lo imagino porque quizás no existe una palabra así en la Biblia, pero te imaginas que el Señor esté sentado en su trono, rodeado de todas las maravillas, magnificencia, de que le están cantando todo el tiempo que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, y que el Señor haga callar ese coro para escuchar tu adoración en este lugar. Importante. Porque no canto por cantar. Tengo que tener entendimiento. Y si no has desarrollado entendimiento, que el Señor lo pueda desarrollar en ti. Porque estábamos cantando: oh gran Salvador, maravilloso es. Canto aleluya. La mayor expresión de alabanza, la mayor palabra de expresión de alabanza, aleluya. Cristo es Rey. Y si no entiendo que Cristo es Rey, no voy a entender el impacto que eso va a generar en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Porque cuando reconozco el señorío de Cristo, en mi ambiente de santidad, las cosas se empiezan a ordenar. Y aquí quiero entrar en un punto muy importante. Si tu santidad o tu intimidad con el Señor depende del retiro anual que tenemos, déjame decirte que estás en un tiempo demasiado peligroso y estás al borde de un precipicio. ¿Por qué solo existen expresiones de alabanza cuando estamos en el retiro? Quiero que medites en eso. Porque yo he tratado de observar y siempre son los mismos los que tienen expresiones de alabanza. Y me sorprendo mucho cuando hay gente en el retiro que jamás le he visto saltar. Y aquí no quiero entrar en una actitud de juzgar ni criticar, pero sí es preocupante que esas expresiones solo estén una vez al año. Y no estén en un culto de día viernes o en un culto de día domingo. ¿Por qué? La pastora Angélica lo decía al principio, que todo nuestro ser esté conectado para adorar. El pastor Elio decía, tienen que haber expresiones de alabanza. Pero ¿qué es lo que impide que yo tenga expresiones de alabanza? Y quizás nadie te está pidiendo que grites, que saltes, pero que sí busques tu forma. Porque cuando un hijo del Señor vive en un ambiente de santidad, tu cuerpo no va a poder controlar lo que hace. Y aquí no quiero decir que no tenemos un culto racional. Me refiero a que tu cuerpo siente la necesidad de expresarle gratitud a tu Creador. Y es súper rico cuando tú tienes un ambiente de santidad en tu casa, un tiempo de intimidad, de sentarte a la mesa con el Señor y que el Señor te vaya revelando cosas. Que el Señor te llene de su Espíritu Santo y que tú llegues al culto y que la ministración o algo que haya dicho cualquier persona que haya estado ministrando en la música, tú digas, el Señor me estuvo hablando de eso en la semana. Porque el Señor afirma y reconfirma
que es mejor estar en un tiempo de intimidad con Él que estar con tiempos de ocio. Y aquí te quiero dar un ejemplo de una persona que hizo un acto que recordamos hasta el día de hoy. Una mujer común y corriente que se preocupó de entregarlo todo en un tiempo íntimo con el Señor. Mateo 26, del 6 al 13. Chiquillos, en ambientes de santidad, una persona siempre va a estar siendo transformada por el Espíritu Santo. Y hallándose Jesús en Betania, guarden la palabra y el lugar Betania para más adelante, en casa de Simón el leproso, pasamos al siguiente, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Siguiente. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Siguiente. Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero haberse dado a los pobres. Siguiente. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ha hecho esta mujer en memoria suya. Hace un tiempo se viralizó una reflexión que decía, Jesús al estar en la cruz, ¿se habrá acordado de su papá por el olor a madera? No sé si alguien lo vio en algún momento. Fue una imagen que se viralizó mucho. Y la respuesta hoy día es no. ¿Por qué? Porque el nardo, que es el perfume que María derrama en el cuerpo de Jesús, era un aroma muy fuerte que se mantenía durante semanas y que generalmente era usado para preparar a los muertos para que el olor o el hedor, que en aquel tiempo no existía la higiene como la conocemos hoy, no se impregnara tanto como en el lugar donde estaba. Pero también hay otra cualidad de este perfume, que ese perfume se usaba para ungir reyes. Y en el momento en que Jesús estaba en la cruz, me imagino que estaba oliendo ese perfume y recordando que una mujer en un acto profético lo preparó para su muerte y para cumplir el propósito por el cual nosotros hoy estamos sentados acá para adorar al Señor. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando el Señor levanta Marías en nuestra generación? Sabe que no puede entrar a ese ambiente de santidad porque no le es permitido, pero Satanás sí va a buscar contaminarte. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Con qué nos estamos contaminando? Que Gaby me dio un consejo el otro día y algo que me quedó muy marcado en la mente fue lo de las zorras pequeñas que se van metiendo y tú no te das cuenta que están. Hasta que eso se va transformando en una bola de nieve y explota. En la vigilia pasada, nuestro pastor Eliú nos decía que lo más importante no es luchar contra esa zorra pequeña. Lo más importante es llenarme de Jesús. Porque al llenarme de Jesús voy a ser capaz de combatir y de tener herramientas para enfrentar esto y sacarlo del camino que está manchando mi santidad. Y cuando el enemigo ve que existen jóvenes y chicas que están siendo como María y que están derramando todo, le recuerda que el fin de la humanidad o cuando Jesús venga en su segunda venida es algo que nosotros vamos a estar haciendo por la eternidad. Y eso es un peligro para Él. Por eso
siempre está buscando sacarnos del objetivo que tenemos, en el que tenemos que tener puesta la mira. Nuestra acción, como les decía, tiene que desatar lo profético y tiene acciones proféticas. Por ejemplo, ahora cantábamos, ven, vamos al altar, sus brazos Él nos extendió. O sea, si alguien tuvo la visión de que el Señor estaba con sus brazos abiertos para recibirte. Porque les repito, no cantamos por cantar. Hay oraciones que hacemos cuando decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos profetizando de que lo que estamos pidiendo va a suceder. Y aquí te quiero dejar un ejemplo que nos pasó con el grupo de oración. En el verano, el Señor puso en nuestros corazones orar por ciertas personas, que yo sé que los chicos de oración se van a acordar de esto. Estuvimos orando harto tiempo. Eran 3 personas. El primero ya volvió y se está congregando. El segundo está ahí como que sí, como que no, pero seguimos orando por él y falta el tercero. ¿Y saben qué es lo más bacán? Que hace al menos 3 domingos atrás vimos a esas 3 personas en un culto. ¿Por qué? Porque nos dedicamos durante este tiempo a decir, Señor, te agradecemos por sus vidas porque hoy no están acá, pero sabemos que van a estar acá. Y eso es orar con una visión profética. ¿Y eso quién me lo puede entregar? Cuando yo vivo y respiro y como la santidad del Señor. Porque hay cosas que no voy a poder conseguir por las mías. Y si analizamos este pasaje de la Biblia, nos encontramos con un grupo de religiosos que no entendieron ni tuvieron la revelación de lo que estaba haciendo la mujer. Y llevémoslo al contexto cultural de aquel tiempo, una mujer. Hoy día, gracias a Dios, las mujeres han podido reivindicar su valor porque Jesús fue la primera persona en darle valor a la mujer. Una mujer dando un perfume súper caro que valía 300 denarios y el sueldo diario era 1 denario. Y con esta actitud de, Señor, si queremos dárselo a los pobres, pero no sabemos en realidad si ese era el deseo o lo que había en el corazón de los discípulos. Y mientras todos están mirando lo que María está haciendo, Jesús solo está pensando, esta mujer está derramando todo lo que tiene, no porque quiere que la miren, no porque quiere ser vista, no porque quiere ser recordada, sino porque quiere derramar su interior en mí. Y el Señor le promete, por este acto vas a ser recordada por todas las generaciones. Y ese fue un pequeño empujón para Jesús, porque pensemos, para Jesús no debe haber sido fácil saber que estaba en cuenta regresiva y que se iba a morir. Y a veces menospreciamos esos tiempos porque decimos, sí, el Señor murió y lo tomamos a la ligera. Pero nuestra vida en santidad debe honrar todos los días el sacrificio de Jesús por nosotros. Quiero que pienses que el Señor se involucra con sus amigos. Y vuelvo al ejemplo de la mesa. Tú no te sientas con cualquier persona en tu mesa personal. Uno por lo general, ¿con quién se sienta en su mesa? Con los más cercanos. Uno no invita a cualquier persona a su casa. Invita a la gente con la que ha desarrollado una intimidad. Pero a veces pasa que ignoramos que Jesús está sentado a la mesa y nos preocupamos de comer rápido, estar mirando en el celular y nos vamos. Y yo pienso, el Señor sí bendijo a María y la recordamos hasta el día de hoy porque hay alabanzas que se han compuesto a través de este pasaje. Y la alabanza dice, beso tus pies delante de todos, no importa lo que vayan a pensar de mí. María no le importó lo que iban a pensar de ella. Su único objetivo era derramarse delante del Señor. Y muchas veces esa actitud de pensar lo que va a decir el resto tiene que comenzar a menguar. Tiene que comenzar a desaparecer, chiquillos.
Porque si queremos ver los dones y los talentos y el accionar del Espíritu Santo en nuestros cultos, hay que perder el temor a lo que van a pensar de nosotros. Pienso cuántas veces el Señor te entregó un mensaje y ese temor no te impidió poder contarlo y no sabes que eso iba a administrar la vida de otra persona que también estaba acá. ¿Qué es el temor? Jesús ya venció el temor en la cruz. Pero ¿por qué yo le sigo dando ese poder? ¿Por qué sigo frenando el mover del Espíritu Santo? ¿Por qué me sigo enfrascando en que las cosas tienen que ser programadas cuando el Espíritu Santo no es programado? El Señor quiere tiempo de calidad. Y no sé si han escuchado los tipos de lenguaje del amor. Conversábamos con la pastora Angélica que quizás uno de los lenguajes del amor para el Señor es el tiempo de calidad y que tú te sientes a contemplar su rostro, sus ojos, sus manos, su corazón. Como esta relación amorosa de que quiero pasar tiempo con la persona que amo. A veces yo me frustro y aquí abro mi corazón cuando Yocha tiene muchas cosas que hacer y yo tengo muchas cosas que hacer porque no podemos hablar mucho. Y pienso, pucha, no tuvimos tiempo esta semana, pero el Señor me lleva a pensar que quizás Él también tiene el tiempo, pero yo me estoy enfocando en otras cosas. Y quiero que hoy día pienses que este lugar tiene que ser un tiempo de contemplación, no de comenzar a recibir lo que yo quiero. Porque la consecuencia de entregar mi vida en adoración, en santidad, en obediencia al Señor, va a producir que el Señor me entregue lo que yo necesito. Pero es porque mi motivación es buscar el corazón del Señor, buscar el rostro del Señor, amar lo que Él ama. Y esto va a ser solo una mera consecuencia. Porque ¿en qué orden de prioridad está el Señor hoy día? ¿En qué orden de prioridad está mi tiempo de intimidad con el Señor? Porque cuando una persona está en tiempos de intimidad, se nota. Tú sabes que esa persona está preocupada de buscar al Señor, porque eso va contagiando a su alrededor, así como la santidad del Señor quema todo lo impuro que hay en mí. Las personas que tienen su tiempo de calidad con el Señor, que buscan la intimidad y la santidad del Señor, también van a impactar a su alrededor. Porque el Señor te va a llevar a lugares y vas a saber, o el Señor te va a hacer sentir que tienes que orar por alguien, que le tienes que hablar a alguien. Pero esa es una consecuencia de pasar tiempo. Y requiere pagar un precio, invertir tiempo, que probablemente no voy a ver resultados al tiro, pero tengo que seguir en esa. Porque si le preguntamos a nuestra carne si quiere pasar tiempo de intimidad con el Señor, probablemente te va a decir ¿qué? No, gracias. Te va a decir que no, porque la carne es cómoda y le gustan las cosas que no le gustan al Espíritu. Pero ahora, ¿por qué me quiero guiar yo? ¿Me quiero guiar por los deseos de la carne o me dejo guiar por lo que en realidad el Espíritu Santo quiere hacer? La palabra del Señor dice: busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y a veces ponemos la mira en lo terrenal y no recordamos lo celestial. Nos preocupamos de lo que está pasando acá y la palabra en Apocalipsis dice que el cielo y la tierra van a pasar y las cosas de acá son temporales. Entonces, ¿qué estoy construyendo? ¿Lo temporal? ¿Una casita hecha de cosas temporales que cuando venga la tempestad o cuando venga un sismo se derrumbe? ¿O me estoy preocupando de generar tesoros en el cielo, que es mucho más importante que lo que yo pueda conseguir acá? Y si bien hay cosas que son importantes, como por ejemplo el trabajo, los estudios, pero eso no puede ocupar el lugar del Señor.
si el Señor te despierta a mitad de la noche o despiertas a mitad de la noche, ¿no has pensado que quizás no tuviste tiempo en todo el día y el Espíritu Santo te está diciendo, ahora vamos a conversar? O cuando vas al doctor y hay un tiempo de espera largo en el que nos metemos, me incluyo, nos metemos en el celular y empezamos a ver TikTok, que es demasiado vicioso. Quizás no es un tiempo para poder estar clamando. Señor, te necesito. Señor, necesito de ti. No saco el rollo como, Señor, necesito esto. ¿Cómo te sentirías tú si alguien solo viniera a pedirte? Pongámonos un ratito en el lugar del Señor. ¿Qué pasa si si alguien viene solo a pedirme? Viene a sacarme, pero no hay una reciprocidad. El Señor quiere que vivamos ese tiempo de intimidad en lo secreto. Hay un pastor que es el director y el fundador del Instituto Misión en Argentina, y ellos tienen conferencia una vez al año también, y cuenta que hubo un hermano que se le acerca y le dice, pastor, muchas gracias por la conferencia, no sabe lo mucho que animó mi espíritu, si yo no hubiese venido a esta conferencia, mi vida espiritual se hubiese muerto. Y el pastor creyó que el hermano, quizás en su cabeza pensó, este es un buen elogio para el pastor. Y el pastor en realidad se replantea, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? No puede ser que nuestra vida espiritual esté guiada solo porque, por ejemplo, nuestro pastor Eliú predica una vez al mes. O porque el apóstol predica una vez al mes los domingos. O porque el pastor Tito venga a orar por mí. O porque el pastor Miguel dé un mensaje. O porque en realidad veo solo el mover y el accionar del Espíritu Santo en el culto y eso es lo que nutre mi vida. Chiquillos, va a llegar un tiempo en el que vamos a hacer real el nombre de nuestro retiro de retiros de ríos de agua viva. Porque vamos a que el Señor nos va a empezar a dar herramientas para que no tan solo andemos en el río, sino que sepamos sumergirnos, sepamos nadar en el interior, de poder ser nadadores audaces espiritualmente para poder impactar al que esté al lado. Porque cuando hablamos de fuego, si algo se enciende, se comienza a encender lo que está alrededor. Y el Señor busca que así como Él engloba su santidad en tus tiempos de intimidad, tú también puedas generar un impacto en aquellos que te rodean. Y que también nuestros cultos puedan ser de otra forma. Y que podamos venir con la actitud correcta de decir, Señor, te vengo a adorar porque te amo. Señor, te vengo a adorar porque tú te mereces lo mejor. Señor, te vine hoy a adorar porque todo mi ser quiere bendecir tu nombre. Porque si solo en el culto me contagio de lo que el otro está sintiendo, que tuvo su culto durante la semana, su culto personal, me voy a contagiar, pero en realidad va a ser solo emocional. ¿Qué pasa cuando yo llego de vuelta a la casa? ¿Mantengo esa intimidad? Es importante que sepamos y busquemos estrategias para poder pasar tiempos con el Señor. Una de las más importantes, quizás como ejemplo, es busca un atributo del Señor en la palabra, si es que no sabes cómo hacerlo. Y en oración comienza a declararlo. Señor, tú eres santo, Señor, tú eres santo, Señor, declara tu santidad en mi vida. Como para otros puede ser el dibujar. Señor, me voy a enfocar en un atributo tuyo y lo voy a plasmar en una hoja. Puedes cantar, que es el más común. O podemos también leer libros que estén basados en la Biblia de algún tema en específico y comenzar a hacerle preguntas al Señor. Señor, ¿por qué esto es de esta forma? Señor, ¿por qué hiciste esto? Una de mis amigas leyó un libro y le comenzó a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué tú jamás dignificaste a la mujer en el Antiguo Testamento? Porque eso era una duda que a ella le dolía y que en su tiempo de intimidad
el Señor la llevó a cuestionarse esto. Y el Señor le dice, porque la única quizás condición que le puso al pueblo o a las generaciones que estuvieron con el Señor fue no mezclarse con otras tribus ni con otros pueblos. Y no supieron hacerlo. O sea, a Sansón le dijeron, no se meta con la filistea, yugo desigual. Sansón, ¿qué hizo? Se metió con la filistea, ¿y cuál fue su fin? Perdió todo. ¿Y por qué el Señor no dignifica a la mujer en el Antiguo Testamento? Es porque en esta mezcla de culturas, las otras culturas que convivían como alrededor, denigraban a la mujer. Entonces, por consecuencia, si algunos israelitas comenzaron a tener intimidad con estas personas, comenzaron a formar nuevas tribus, comenzaron a formar nuevos pueblos, este sincretismo cultural, que es la combinación de dos culturas, comenzó a primar el que la mujer era un ser inferior, cuando en realidad en el origen el Señor establece que sí somos copas frágiles, pero sí tenemos valor en el Señor. ¿Viste cómo algo tan simple puede, o quizá una respuesta tan compleja, el Señor te la puede dar en tiempos de intimidad? Nuestra vida tiene que ser un altar al Señor. El Señor quiere pasar tiempo con nosotros. Pero la pregunta es, ¿tú quieres pasar tiempo con el Señor? Porque no puedo plantearme el venir acá y empezar a pedir si yo no quiero estar con el Señor. Porque al final se transforma en una relación tóxica de mi parte. De voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y no tengo una estabilidad espiritual. Y que puede ser que estés muy bien en el Señor o muy abajo. Pero ¿sabes cuál es la verdad? De que el secreto siempre va a estar en lo íntimo. Y para terminar, quiero que te quedes con lo siguiente. El Señor estableció antiguamente los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y te quiero invitar que quizás el velo se rasgó, ya no existe templo porque el Señor ya no habita ahí. El Señor habita en nosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero que también en una parte de tu hogar puedas levantar un altar al Señor. Puede ser quizás tu habitación. Que tú sepas que ese es el lugar en el que vas a contemplar al Señor. Que no es un lugar al que vas a ir a pedir, no es un lugar al que vas a ir quizás a contarle tus problemas al Señor, sino que sea un uso exclusivo de poder manifestar tu adoración y poder manifestarle al Señor cuánto lo amas y declarar todos sus atributos. Que sea un lugar santo. Billy Hinn contaba en una de sus ministraciones que él comenzó a hacer esto en su dormitorio y él compartía pieza con su hermano. Y su hermano siempre se sentía raro de hacer cosas malas y no sabía por qué. Y él decía, fue porque yo declaré que este lugar iba a ser santo y que yo en este lugar iba a adorar. Piensa cuánto podemos cambiar el destino de la humanidad que no conoce al Señor si pasamos tiempos de intimidad. Porque muchos quieren alcanzar las naciones, muchos quieren desarrollar un ministerio, muchos quieren ser pastores, profetas, que en realidad ese no debiese ser el objetivo de un cristiano, eso viene por consecuencia, porque el Señor va desarrollando cosas en ti. Lo importante es, Señor, voy a apartarme para santificarme, no importa lo que pase, pero voy a estar seguro de que mi identidad como hijo del Señor no va a ser trastocada por las cosas que vengan, porque entiendo que al pasar tiempo de calidad con la persona que me creó, la persona que es santa, y por consecuencia yo soy santo, va a permitir un mejor fluir del Espíritu Santo. Y si aún no eres lleno del Espíritu Santo, ¿quién te dice que en ese lugar que tú apartaste para adorar al Señor vas a tener la llenura del Espíritu Santo? Quiero que lo medites, lo masques. La iglesia y nosotros como cuerpo vamos a conseguir cosas como forma grupal.
y se van a intensificar mucho más cuando nosotros pasemos tiempos con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti hoy día? ¿Más tiempo? ¿Que declares su santidad? ¿Que le entregues todo? No caigamos en estos juegos de que el diablo nos quiere contaminar. No te quedes ahí. Busca más allá. Piensa cuánto nosotros con nuestra actitud hemos frenado el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, y el Señor está con las manos dispuestas para entregarte las herramientas que necesitas para poder seguir siendo una persona santa. En realidad, que llegue ese tiempo de santidad y de intimidad, que no te importe lo que el resto va a pensar, porque en realidad lo único que te importa es adorarlo y agradarle a Él. Quiero que pienses eso en un momento y que antes de orar puedas reflexionar qué es lo que demanda el Señor de ti. Como el pueblo de Israel, que te mantengas en obediencia, en adoración, en intimidad, que cumplas los mandamientos. Cada uno sabe en su interior qué es lo que el Señor le quiere demandar. Y alguien me dio un consejo hace 2 días atrás. Si crees que venir a la iglesia es un mero trámite, replantéate el por qué estás viniendo. Replantéate tu actitud. Porque si creemos que este es un checklist que hay que cumplir en la semana de cosas que tengo que hacer, no esperemos que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. ¿Están dispuestos a pagar el precio? Podemos decir muchas veces: Señor, queremos ver tu gloria en los cultos, Señor, quiero ver tu gloria en mi vida. Pero si no obedezco, no me guardo, no me aparto, no puedo ver esas cosas. Y tiene que ver con una cuestión de lógica. Y en esto sí hay que ser lógico. Si yo no hago lo que me corresponde, no puedo obtener lo que quiero. Y lo que quiero siempre debe ser: Señor, yo quiero vivir en tu santidad, quiero vivir en tu presencia, quiero aprender a caminar en tu presencia. El Señor dice que cosas mayores harían sus hijos en su nombre. ¿Y por qué los discípulos de Jesús pudieron hacer lo mismo? Fue porque se apartaron y convivieron con Jesús. Y a pesar de que uno de ellos se equivocó y buscó, y su remordimiento lo llevó a la muerte, Pedro también se apartó, pero logró la gracia del Señor. Siempre me ha gustado que cuando Pedro, quizás en su culpabilidad de haber negado al Señor, de haber pensado: Él me lo dijo, yo lo contradije, yo dije que no iba a hacer esto, pero en verdad lo hice. Y quizás Pedro pensaba que se iba a encontrar con la mirada de un Jesús de ira, porque era lo que les habían enseñado, que si pecaban, el Señor iba a desatar su ira. Pero cuando se baja del barco en el que estaba pescando, Jesús lo estaba esperando con un desayuno. Y eso es sentarte a la mesa, en que no importa lo que hagas, no importa cuál sea el pecado, la santidad de Dios es capaz de quemar ese pecado, de reconstruir aquello que tú creías que estaba roto y que no se puede reconstruir, de romper maldiciones generacionales, y que desde tu generación, desde lo que tú vas a desarrollar, se va a decretar una generación santa que va a declarar el nombre del Señor, que va a alabar el nombre del Señor. Porque piensen, ¿cómo quieren que sean sus hijos? Los que forman familia, o quizás los que son papás que están acá también, ¿cómo les gustaría que sus hijos fuesen en el Señor? Los que no tienen hijos y que están quizás en esa etapa de estudio, ¿cómo quieren que sea su descendencia? ¿Personas que deshonren al Señor? ¿O una familia entera que busque la santidad y el tiempo de intimidad con el Señor? El amor de Dios es tan grande, tan amplio,
todo lo que hiciste, todo lo que haces o lo que vayas a hacer, sea malo, sea pecaminoso, esté contaminado, piensa que el Señor ya lo pagó en la cruz. No tienes que hacer ningún esfuerzo para estar bien y acercarte al trono de la gracia. La palabra dice, acércate confiadamente ante el trono de la gracia. No acércate cuando estés bien. Quiero que te tomes un tiempo para meditar en esto y que nuestra motivación diariamente sea agradar al Señor y que ese tiempo de intimidad sea tan íntimo, tan intenso, que podamos ver los resultados cuando nos juntemos. De que ya el temor no te va a impedir ir a ministrar a otro, que el Señor te va a empezar a mostrar cosas para poder bendecir la vida de otro. Porque cuando vivo ambientes de santidad, el Señor también me da una motivación para bendecir, para cuidar, para proteger a mi hermano. Porque el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el otro está llorando, la palabra me manda a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren. Y me hace tener un cierto grado de empatía para poder seguir nutriendo la familia del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre Santo, Jesús, queremos, Señor Dios, vivir de ti, Señor, tal como tú lo has deseado, tal como tú lo has dicho, Señor. Hacer un altar, Padre Santo, de nuestra vida, de lo que nosotros, Señor, hacemos y entregamos, que cada vez sea mayor, Señor. Enséñanos a tomar en serio, Señor, tu reino. Enséñanos, Señor, como hijos, a vivir siempre para ti, Jesús, siempre. En el nombre de Jesús, Señor, quita de nosotros, Señor, muchas veces el aspecto tan infantil de verte a ti, Señor. Como que tú, Señor, eres el que nos da cosas solamente. Llévanos, Señor, a entender que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Llévanos a entender, Señor, que tú eres el dueño de nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos sobre esta noche y sobre tus hijos revelación de tu Espíritu, papá. Revelación tuya en el nombre de Jesús. Llena tú, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas esta noche hablando a tus hijos. Que nos muestres, Señor, en sueños, Padre Santo. Que nos hables directamente. Entender, Señor, que tú eres el que dirige y gobierna nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a tomarla y dejarla plasmada en nuestro corazón y en nuestra vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Demos un aplauso al Señor. A ti, Señor. Gloria a ti, papá. Gloria a ti, Señor. Le damos la gloria al Señor.